Buenas noches a todos. Hoy le pedí a Tania que hiciera las líneas un poco más prolijas y un poco más claras, visibles. Estoy muy contento con el resultado. Gracias, Tania. Espero que ayude también para que podamos analizar un poco más la información que hemos obtenido. Porque lo que hemos visto es que encontramos en estas historias, en la historia alfa y omega, del principio y del fin, la guerra de Pirro contra Roma y Pirro contra Demetrio, y así también en la historia de la Segunda Guerra Mundial, parábolas que nos hablan de la historia de una guerra entre el rey del sur y el rey del norte. ¿Sí? Hemos llegado a estas historias, a estas líneas por medio de la profecía que nos apuntaba a ellas. Y hemos entendido entonces que estas historias son parábolas de lo que acontecería en el fin del tiempo, esa lucha entre el rey del sur y el rey del norte. Ahora, siendo estas historias parábolas, lo que necesitamos entender es qué significan. Porque una parábola no cuenta una historia, cuenta una historia que en realidad se refiere a otra historia, ¿cierto? No se va a cumplir literalmente o exactamente lo que pasó antes, ahora. Por el simple hecho de que no existe ya más Pirro, no existe Demetrio, no existe Roma como antes, ni estamos en la historia de la Segunda Guerra Mundial, ni Hitler, ni Stalin. Pero eso es un principio del estudio de la Biblia por medio de parábolas, que queremos abordar un poco hoy. Queremos comenzar a entender cómo funcionan las parábolas, cómo interpretarlas, para saber qué significan para nuestro tiempo. ¿Qué esta historia significa para nuestro tiempo? ¿Cómo interpretamos esa historia como parábolas? Lo primero que quiero decir es que al juntar las historias de Pirro en Macedonia y Pirro en Italia, lo que vemos es que hay 4 batallas entre el rey del sur y el rey del norte. ¿Cuál es la primera batalla que vemos? Perdón, no entre el rey del sur y el rey del norte. Porque en realidad lo que vemos es que hay una primera batalla, que es la batalla de Ipsos. Está luchando el rey del sur y el rey del norte aquí. Juntos, ¿cierto? No está luchando entre ellos, sino que vemos que están juntos por una triple alianza. Perdón, luchando contra una triple alianza. Tenemos a Pirro luchando contra Demetrio, luchando con Demetrio y Antígono contra Casandro, Lisímaco y Seleuco. Esa triple alianza. ¿Qué le voy a hacer esto, si me permitís? Ok, quedó feo, pero quería solamente identificar la triple alianza. Ok. Bien. Entonces tenemos una guerra en la cual el rey del sur y el rey del norte luchan juntos contra una triple alianza, y luego vamos a tener 3 batallas en las cuales ellos luchan uno contra otro. ¿Sí? Tenemos Ipsos, donde luchan juntos. Tenemos Polonia, la invasión de Polonia de 1939, donde Hitler lucha junto con la Unión Soviética contra la triple alianza de Francia, Inglaterra y Polonia. Lo que tenemos después, en la historia de Macedonia, no encontramos las batallas. En realidad sí encontramos las batallas, pero también no es lo más claro. Tenemos a Pirro invadiendo Tesalia. Tesalia era parte del territorio de Demetrio. O sea, tenemos el rey del sur invadiendo el rey del norte. Después tenemos a Demetrio invadiendo de Epiro, que era el territorio de Pirro. Tenemos al rey del norte yendo contra el rey del sur. Y luego tenemos nuevamente el rey del sur con aliados ahora, yendo contra el rey del norte, contra Demetrio. ¿Okay? Que es la historia que encontramos
en la Segunda Guerra Mundial. Vimos que existe este quiebre del pacto por medio del rey del sur, por medio de Rusia. Rusia quiebra el pacto en agosto de 1940. Es un ataque que hace a Hitler. Después tenemos la Operación Barbarroja, que es cuando Hitler entra en tierra de la Unión Soviética, entra hasta Rusia, casi llega hasta Moscú. Pero finalmente el rey del sur gana. Finalmente no consigue vencer. Y después tenemos en 1945 la Unión Soviética se une a los aliados y derrota a Hitler. ¿Okay? Así como Pirro se había unido a los aliados para derrotar a Demetrio. Ayer teníamos estas dos primeras líneas con nosotros en el pizarrón. No habíamos puesto teníamos estas dos. No habíamos puesto la de Macedonia. Hoy tenemos las tres y la que queremos entender, que es la de nuestro tiempo. Bien. O sea, la primera línea se llamaría Pirro en Macedonia. La segunda es Pirro en Italia. Sería la historia alfa y omega del Pirro. ¿Sí? La historia alfa, la de arriba, sería semejante a lo que estudiamos de la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda línea sería semejante a la cuarta, que es la historia omega, que es la que se aplica a nuestra generación, a nuestra época. Exactamente. Eso es lo que queremos ver, queremos abordar hoy. Lo que acaba de resumir Néstor, que es Adrián. Ok. Entonces quiero mostrar que tenemos una primera batalla en la cual el rey del sur y el rey del norte luchan juntos, que es la batalla de Ipsos. Y después tenemos tres batallas en las cuales ellos luchan uno contra otro. Esas son las batallas de Heraclea, en el 280. Voy a poner el nombre. Tenemos Heraclea. Después tenemos... ¿Perdón? Esta es Heraclea. Esta se llama Ásculo. Y Benevento. ¿Qué vamos a ver? Benevento. Ásculo. Heraclea. Okay. Esas batallas son las otras tres batallas en las cuales el rey del sur y el rey del norte luchan uno contra otro. Entonces tenemos Heraclea, Ásculo y Benevento. Okay. Necesitamos identificar qué significan esas cuatro batallas para nuestro tiempo. Y eso es lo que quisimos empezar a hacer ayer. Bien. Para entender lo que significan las batallas para nuestro tiempo, necesitamos saber interpretar las parábolas. Para saber interpretar las parábolas necesitamos conocer algunos principios, cómo ellas funcionan. ¿Okay? No debemos esperar que acontezca exactamente lo mismo que las historias anteriores. Pero ¿cómo sabremos qué esperar? Uno de los principios que me gustaría comenzar compartiendo con ustedes es un principio que yo le puedo llamar conectando los eventos. ¿Okay? Es básicamente lo siguiente. Cuando Jesús contaba una parábola, comenzaba la parábola siendo, por ejemplo, si pensamos en la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Pensamos en la parábola del trigo y la cizaña, tenemos algunos elementos. ¿Qué elementos tenemos? El sembrador. Ok, sembrador. La buena semilla. Semilla buena. El campo.
campo. los siervos, ¿Qué más? Que ciega. un enemigo, Ok, voy a resumirlo. Usted sabe más o menos. La mala semilla también, ¿cierto? la mala semilla. La mala semilla del enemigo. Ok, el enemigo. Tenemos los segadores también después. Segadores. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar esa parábola del trigo y la cizaña, Jesús va a contar una historia. Voy a hacer una línea de tiempo. Jesús va a contar una historia que va a comenzar con los siervos que se duermen, ¿cierto? Y va a terminar con ¿qué? Con la ciega final. La siega. Y acá se siembra primero, ¿cierto? ¿Qué se siembra? Siembra la semilla buena, que es trigo, y después viene el enemigo y siembra la semilla mala. ¿Sí? ¿Qué simboliza la semilla mala? La cizaña. ¿Qué dice Cristo después cuando les explica a los discípulos qué simboliza la cizaña? Los hijos del malo, dice, los hijos del maligno, dice Cristo que representan. Ahora, la cizaña es plantada por el enemigo, representa a los hijos del maligno. Primero es simplemente una semilla. Pero ¿qué pasa con la semilla después? Se hace plantita. Esa semilla brota, dice la Biblia, y da frutos. Realmente es tan chiquito que no pueden verlo. ¿Ok? Y cuando da frutos es exactamente igual que el trigo. ¿Pero es trigo? No, todavía es cizaña. Finalmente, antes de la siega, ¿qué pasa con la cizaña? Se le ve las hojas. Ahora se ve que es cizaña porque es diferente del trigo. Claro, ahí es donde se ven los frutos. Se ven los frutos. Porque la planta, cuando se planta, es muy difícil distinguirla. Ujú. Exacto. Pero mi pregunta es, ¿hubo algún cambio en la cizaña? ¿Representó otra cosa cuando brotó o cuando maduró? ¿O siempre representó lo mismo? Siempre fue igual. Siempre representa lo mismo. La cizaña, desde que es una semilla, cuando brota y da frutos, o cuando madura, representa a los hijos del maligno. ¿Ok? Y si nosotros nos conociéramos, es muy simple de verlo en esta historia, que es una parábola. Un símbolo significa lo mismo a lo largo de toda la historia. No podemos decir que cuando madura la cizaña simboliza otra cosa. No son más los hijos del maligno ahora. Simboliza, no sé, otra cosa. ¿Se puede hacer eso? No se puede, ¿cierto? Eso quebraría el principio de las parábolas. Si Jesús te dice, la cizaña son los hijos del maligno, tiene que ser del principio hasta el fin de la parábola. Tiene que simbolizar lo mismo. Solamente un desarrollo de ese símbolo, un desarrollo de ese grupo que está representando. Esta es la forma tal vez más simple de verlo. Ahora me gustaría que lo veamos en otro aspecto, en un aspecto tal vez un poco más complejo. Sabemos que las profecías son parábolas en sí. Cuando vamos a ver Daniel 2, Daniel 7, 8, sabemos que son parábolas. Son historias de estatuas, de animales, de cuernos, que no son literales, son parábolas que significan algo sobre naciones, sobre reyes, sobre el fin de los tiempos. ¿Sí? Los mileritas, si empezamos en el tiempo de los mileritas, Guillermo Miller y sus asociados, ellos tenían un mensaje para dar. ¿Cuál era el mensaje que tenían? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ok, correcto. ¿Qué significa eso? Porque ellos nos decían eso, ¿verdad? De verdad, con sus palabras. ¿El mensaje del primer ángel? ¿Qué significa eso? Básicamente. Que estaban en el tiempo del fin. Ajá. Y que en una fecha determinada ellos estaban prediciendo la venida de Cristo a la tierra. Ok. Ellos estaban prediciendo la venida de Cristo a la tierra. ¿Para cuándo? Para 1843. Octubre del 44. Ok. Entonces ellos estaban predicando una fecha
que primero era 1843, no sabemos, pero después se convirtió en el 22 de octubre de 1844. ¿Sí? El mensaje era sobre eso. ¿Y cómo llegaban a esa fecha? ¿Qué entendieron? El principio de día por año. Entendieron muchas cosas. El principio de día por año es una. ¿Tipo de antitipo de qué? De las fiestas. Las fiestas. Esa es la clave. Por medio de esa es que llegaron a esa fecha justamente el 22 de octubre de 1844. La llegaron mediante los tipos de las fiestas y los 2300, por ejemplo, ¿sí? En combinación con los 2300, podríamos decir, y los tipos de las fiestas. ¿Qué significa esto? Ellos entendieron que las fiestas judías eran simbólicas, eran una parábola, ¿sí? Que simbolizaban que la obra de Cristo, En el santuario celestial. Desde el principio de la historia. exactamente, del Evangelio. Entonces, no voy a hacer un estudio sobre eso ahora, sobre las 7 fiestas, pero ellos entendieron que la muerte de Jesús era un cumplimiento de ¿cuál fiesta? La Pascua. Eso lo dice el mismo Pablo, ¿sí? En los Evangelios. Cristo, nuestra Pascua, murió por nosotros. Ellos entendieron que las primicias eran un símbolo de qué? La resurrección. La resurrección de Cristo. ¿Ok? Por ejemplo. Y entendieron, o tal vez no lo entendieron. Tenemos una fiesta que se llama Pentecostés. ¿Qué pasó en esa fiesta de Pentecostés? ¿Cuál fue el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés? El llamamiento de la lluvia temprana. Fue el Pentecostés, fue el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? A los apóstoles, aquella lengua de fuego que descendieron y le dieron poder a todos. ¿Qué significaba esa fiesta? ¿Era una señal de qué? El hecho de que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿No? Si ¿alguien sabe de qué significa? ¿Por qué pasó eso? Cristo les había dicho, quedaos en Jerusalén hasta que venga el Consolador, hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué estaban esperando ellos? Estaban esperando al Espíritu Santo y eso era una señal de que Cristo había sido aceptado por el Padre, el sacrificio, y que ya había comenzado su ministerio en el santuario. ¿Sí? Eso significaba el Pentecostés. ¿Por qué descendió el Espíritu Santo? Porque Cristo comenzó a interceder por ellos. Cristo se los mandó. Él dijo, yo se los voy a enviar desde el Padre al Espíritu. Entonces, el Pentecostés es el momento en el que comienza la intercesión de Cristo en el santuario. Es el momento en el que entra. Exactamente. ¿Qué decir? Puedo decir algo, vos me corregís. Sí. Pero en la historia de cuando el pueblo judío sale de Egipto, ellos hacen la Pascua. A los 50 días están en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Y creo que se llama Sukkot esa Pascua, esa fiesta. No sé. Creo, de Pesaj, ¿no? Pascua. Les creo. Y yo creo que Cristo, digamos, en el cielo, lo que Él está diciendo, bueno, yo en mi vida cumplí perfectamente la ley, y esto está haciendo así. Y aparte, o sea, Dios acepta su vida perfecta en lugar nuestro, y su muerte perfecta en lugar nuestro. Entonces viene a ser un simbolismo también de que Cristo cumplió la ley en su vida, y eso fue aceptado, y su muerte también fue aceptada. Y inaugura su servicio en el santuario celestial. Concuerdo. Igual creo que Sukkot es cabaña. ¿No es cabaña? Puede ser Shavuot entonces. Podemos confirmarlo eso después. El asunto es que ellos estaban esperando otra fiesta que se cumpla. ¿Cuál fiesta es? El Kippur. El día de la expiación, el Yom Kippur. ¿Sí? El 10º día del 7º mes había una fiesta que era el día de la expiación. Era cuando el sumo sacerdote entraba, la única vez en el año, al lugar santísimo, ¿se acuerdan? Para hacer expiación por todos los pecados que habían sido colocados en el santuario durante el año. ¿Okay? El día de la expiación es lo que ellos esperaban el 22 de octubre de 1844. Ahora, hay una cuestión. En la Pascua, ¿cuál era el santuario que estaba en vista? ¿O qué significaba? ¿Qué era el santuario en el tiempo cuando Jesús murió en el año 31? O sea, Jesús está en el atrio. En la tierra.
El santuario está en la tierra, ¿cierto? El santuario al cual los hombres tienen que dirigirse está en la tierra, es terrenal. Discúlpeme que es muy chiquito, no tengo espacio. No, está bien, ¿Está bien? Tal vez lo voy a hacer acá. No, está bien. Está más lejos, no está tan bien. La idea es, en la Pascua, el santuario es la tierra. Ahora en Pentecostés, ¿qué pasa? ¿El santuario dónde es ahora? Pasa a ser- Ya no es más en la tierra. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rajó en dos, significando que el santuario terrenal no tenía más ningún valor. Entonces el santuario en Pentecostés, Ya es el celestial. exactamente, pasa a ser celestial. Ahora, ¿por qué se chasquearon los mileritas? Porque, o sea, en realidad ellos, el 50% de lo que decían era correcto y el 50% no, porque digamos la fecha era correcta, pero el evento se refería al santuario celestial y no a una purificación de nada en la tierra. Ellos creían que el santuario era la tierra. Exactamente. Yo quiero que vean, ellos van a la fecha del día de expiación y ellos dicen ahora, el santuario es la tierra. Y como el santuario es la tierra, Cristo va a venir a purificar la tierra con fuego, es su segunda venida, es lo que ellos creen. Eso se debe a una costumbre, a un conocimiento preconcebido que había en todo el mundo cristiano. Todo el mundo cristiano creía eso, que el santuario era la tierra. Entonces ellos dicen, la expiación es la purificación de la tierra. Déjenme decirle que lo que ellos hicieron, ellos no entendieron el principio de parábolas. Las fiestas son parábolas, ¿sí? Y como una parábola, lo que ellos debían hacer era seguir la línea. Debían entender que el santuario ya no era más terrenal, sino celestial. Tenía que continuar siendo un santuario celestial. No continuaron, no conectaron los eventos. ¿Ok? Ese es un principio importante en las parábolas. Necesitamos conectar los eventos y ver cómo van progresando. Entonces, el día de la expiación, el santuario aún era el celestial. Por eso, Cristo no vino. Porque el santuario empezó a purificar en el cielo y no en la tierra. ¿Ok? Incluso en ese mismo mes de la expiación, un poquito antes era la fiesta de las trompetas. Y ellos se dieron cuenta, la caída de las estrellas, todas las cosas que dieron apertura al sexto sello. Creo que, no sé si tiene algo que ver con que ya estaban en la era que estaba tocando esa trompeta. Concuerdo. Sí. Bien. Yo pienso que sí, porque tenés todas las trompetas antes y además se está tocando la séptima. Y una de las trompetas que se tocaba también era el día de la expiación. Ok. Entonces además sugiere que tal vez las trompetas son las trompetas de Apocalipsis. ¿Puede ¿Eso? ser? Puede ser. ¿Es donde veo trompetas? Okay. Yo no estoy Después seguro, la- pero... después- No, yo tampoco, pero pensando ahora es como que la única trompeta que se me viene a la mente. Okay. Tiene que ver. Ya lo he pensado, esto te digo porque yo lo he pensado, pero no tengo una posición oficial sobre eso. Y después te quedan las cabañas. Ok, faltan las cabañas. No es la idea hacer un estudio sobre las fiestas. Era una idea más bien ver el principio y cómo no entender ese principio de conectar los eventos llevó a los mileritas a cometer un error. Y que ese principio tenemos que tenerlo en mente a la hora de estudiar parábolas, las historias como parábolas. Ok. Otro principio que estuvimos hablando creo que ayer fue el principio de las líneas de alfa y las líneas de omega. ¿Se acuerdan de eso? Básicamente lo que dijimos es que existen líneas que muestran el principio de algo. Y existen líneas... ¿Perdón? Color. Gracias. Y existen líneas que son el fin de algo. Dijimos que la historia de Pirro en Macedonia es el alfa, de Pirro el inicio. La historia de Pirro en Italia es el omega o el fin. Vimos que la historia de la Segunda Guerra Mundial es el alfa del rey del sur moderno, que es primero la Unión Soviética y después Rusia. Nuestra historia sería el omega o el fin,
según como nos cuenta Daniel 11:40, que el rey del sur va a llegar a su fin antes de la ley dominical. ¿Okay? Vimos que la historia de Alfa son más semejantes entre sí, las historias de Omega son más semejantes entre sí. Ahora quiero que veamos un poco eso, cómo se aplica ese principio a la hora de ver estas historias. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay diferencias en esas historias. Y es otra cosa que necesitamos ver a la hora de abordar parábolas. Las parábolas comparan dos o más cosas y lo que necesitamos ver es las similitudes y las diferencias que hay entre ellas. ¿Se acuerdan que hicimos 4 líneas paralelas y al mismo tiempo hicimos 2 y 2 y 2 y 2 ayer? ¿Sí? Bien. Entonces, si pensamos en la batalla de Ipso, tenemos una triple alianza y tenemos una unión del rey del norte y el rey del sur, ¿cierto? Pirro el rey del sur, Demetrio el rey del norte. Cuando vamos a esta historia del 280, no tenemos eso. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que eso pasa generalmente también en las parábolas? Cuando se nos da más de una parábola, hay algunas que tienen una información, otras que tienen otras. Lo vimos en el ejemplo de Daniel 2, 7, 8 y otras profecías. Ahora, cuando vamos a la historia nuevamente de la Segunda Guerra Mundial, vemos de nuevo esa triple alianza, la unión del rey del norte y el rey del sur. Entonces, es una característica que encontramos en esta historia. Esta es la historia de Pirro en Macedonia y tenemos Ipsos. Esta es la historia de Pirro en Italia y no vemos esa triple alianza como dijimos. Esta es la historia de de la Segunda Guerra Mundial y lo que es paralelo es la invasión de Polonia. Tenemos que entender lo que significa nuestra historia. Cuando vamos a ver las batallas, en la historia de Pirro en Macedonia, Pirro invade Tesalia. ¿Okay? Y tenemos a Pirro invadiendo Tesalia. Después tenemos a Demetrio invadiendo Épiro. ¿Se acuerdan que entra y la destruye de norte a sur? Y Pirro no se lo encuentra porque salió a buscarlo y no se lo encontró. Después tenemos a Pirro con los aliados luchando en Macedonia y venciendo a Demetrio. La historia de Italia tenemos Heraclea, Ásculo y Benevento. La historia de la Segunda Guerra Mundial tenemos, paralelo con Heraclea, agosto de 1940 es la quiebra del pacto. Paralelo con Ásculo, tenemos la Operación Barbarroja, cuando Hitler entra en Rusia. 1941. Paralelo con Benevento, tenemos 1945, la caída de Hitler. Okay. Ahora hay un detalle más que estuvimos mencionando, que ahora no lo pusimos acá. Pero vimos que también, no solamente sabemos cuál es el de los reyes que tuvo la victoria, sino quién lo atacó, quién atacó a quién. Estuvimos mencionando un poco de eso. En la batalla, cuando Pirro invade Tesalia, ¿quién ataca a quién? ¿Alguien tiene notas, se acuerdan? Inicia el rey del sur el ataque. Ajá. El rey del sur ataca al rey del norte. ¿Y quién gana? El rey del sur. El rey del sur. ¿Es el rey del sur? No. ¿Se acuerdan que Demetrio
viene y lo hace pedazos. ¿Se acuerdan? O sea, primero apenas empieza a avanzar, Pirro retrocede y después va y invade Piro. ¿Sí? Cuando invade Piro, Demetrio invadiendo Epiro, ¿es quién? El rey norte atacando al rey del sur. ¿Y quién gana? ¿Se acuerdan? Demetrio nadie lo frena porque Pirro no se lo encuentra. Entonces gana el rey del norte. Y acá tenemos a Pirro con los aliados venciendo a Demetrio. ¿Quién comienza el ataque? El rey del sur. Pirro comienza y ataca al rey del norte, a Demetrio. ¿Quién gana? El rey del sur. ¿Ok? Ahora, Heraclea. ¿Se acuerdan quién ataca a quién? El rey del norte ataca al rey del sur. Roma. ¿Se acuerdan que Pirro no estaba preparado para luchar? Pero Roma igual le sale al encuentro. Pero gana el rey del sur. Pero gana el rey del sur. Gana Pirro. En Ásculo, ¿quién ataca? ¿No? Ataca el rey del sur y el rey del norte. ¿Se acuerdan que Pirro arranca para el norte de Italia buscando gente para ir contra Roma? Y ataca al rey del norte y gana el rey del sur de nuevo. Y en Benevento, Ataca el rey del norte y gana el rey del norte. el rey del norte ataca al rey del sur y la victoria del rey del norte. ¿Ok? Es lo contrario, ¿cierto? Ya está viendo Emma, entonces que es lo inverso que pasa acá. Ahora, cuando vamos a mirar la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién comienza el quiebre del pacto? ¿Quién comienza a agredir al otro? El rey del sur quiebra el pacto. Es Stalin, que es el rey del sur. No, porque le deja de suministrar a los alimentos. ¿Se acuerda? Cosas. Sí, pero habían dicho que Hitler nunca le enviaba los planos de tecnología. Tampoco. Pero lo que hace que quiebra el pacto, no solamente eso, no solamente que deja de mandar las cosas, sino que quiebra el pacto es Stalin. ¿Stalin? Sí, Stalin quiebra el pacto. O sea, la línea esta, la alfa nuestra, tendría que ser similar a la alfa de Pirro. Ajá. Esas conclusiones que debemos empezar a ver al ver cómo se da este patrón. 22 de junio de 1941, Barbarroja. Es Hitler, el rey del norte, que ataca, invade Rusia. Sí, Hitler ataca a Stalin. exactamente, es Hitler que atacando a Stalin. ¿Y quién gana? Gana el rey del sur. Déjenme fijarme eso. No, Hitler gana. Ahí ya me cogí. Hitler invade esa El rey del norte, el rey del sur. Hitler es el rey norte en esta historia. Simultáneamente el rey del norte. Sí, ¿Y la batalla de Barbarroja? rey del sur. El rey del norte, porque o sea, ¿Pero Hitler se retiran? En la operación Barbarroja Ok. ataca el rey del norte al rey del sur. Ok. Me acordé. Es un ataque del rey norte al rey del sur. Vence, pero no lo destruye completamente, ¿se acuerdan? Igual que Demetrio, invade Piro, Pero no mata a Pirro. pero no la destruye completamente y no acaba con Pirro. Claro, no porque llegaba Pirro no hasta estaba ahí. Sí, Habíamos dicho que no llegaba hasta Moscú. exactamente. No, invadió, pero no. Ese era el paralelo que habíamos hecho. La invasión de Piro pasa lo mismo, la destroza, Pero no estaba Pirro ahí. pero Pirro no estaba, exactamente. Entonces, en realidad es una batalla que es claramente una victoria del rey del norte, pero no vence. Y así como claramente Hitler entra y destroza Rusia, la hace hasta Moscú, pero finalmente no lo conquista completamente. ¿Eso tiene que ver con esa frase hasta su fortaleza o hasta la fortaleza? Yo creo que no. Vamos a intentar abordar un poco eso. Pero te diría que Bueno, analiza. no. Bien. Después tenemos 1945, es el fin de Hitler, es la caída. ¿Quién ataca? Ataca Es Stalin, ¿cierto? Con los aliados, Los aliados. que va a atacar al rey del norte y va a ganar Stalin. Aliados. ¿Sí? Y los aliados. Así como Pirro con los aliados. Vence a Demetrio. un poquito por qué en el quiebre del pacto sería una victoria del
O sea, digo, yo entiendo por qué hicieron la historia, pero no se corresponde con... Está mal. En realidad es una victoria del Rey del Norte. ¿Se acuerdan que al final, me equivoqué porque comienza Stalin quiebra, pero al final quien sale beneficiado es Hitler? Porque Hitler básicamente no le sirve de nada a Stalin lo que hace. Hitler después comienza a recibir más alimento todavía de lo que recibía antes. Y lo que hace es se dividen nuevamente los territorios, las esferas de influencia de Europa entre ellos. Hitler se ve beneficiado. Los territorios que él había invadido y que no tenían permiso, Stalin ahora le permite que se los quede. Esa es la idea. Gracias. Okay. ¿Qué es E versus O? Este y oeste Ah, sería, no sé por qué versus. En 1945 se divide en Europa del Este y del Oeste. Exactamente. Pero el oeste Alemania. justo está donde está la E y la E donde está la O. Sí. Bueno, no importa. El este y el oeste, que están al revés, el este está por acá y el oeste está allá. No pasa nada. En 1945, cuando Hitler es derrotado, Alemania es dividida, el territorio de Hitler es dividido entre oeste y este, este y oeste. Por decir toda Europa. Lo que aplicamos acá es el territorio del Rey del Norte, que es Hitler, es Alemania. ¿Sí? Así como el territorio de Demetrio, que era Macedonia, era dividido también acá entre este y oeste. Entre Pirro y Lisímaco. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver que hay diferencias entre las historias, pero ustedes pueden ver también que la historia alfa son iguales a la historia omega. No, alfa con alfa. Perdón, Alfa con la historia alfa. La historia omega es lo opuesto. ¿Ven? Acá tenemos el rey del sur que ataca al rey del norte, acá tenemos el rey del norte que ataca al rey del sur. Acá el rey del norte ataca al rey del sur, acá el rey del sur ataca al rey del norte. Rey del sur ataca al rey del norte, rey del norte ataca al rey del sur. ¿Sí? Tenemos los opuestos. Eso también lo hemos estado estudiando cuando hicimos aquella clase de aprender de las estructuras, ¿se acuerdan? Fuimos a ver cómo en un versículo bíblico se encuentran estructuras que nos enseñan algunas cosas, información que está escondida. ¿Qué tipo de estructuras estudiamos que existían? Repetición, ampliación, y la otra, compara y contrastar, una más. Quiasma. ¿Qué era el quiasma? Espejado. Era un espejo, ¿sí? A veces la Biblia nos presenta estructuras, nos dice una cosa de una forma y después nos dice lo mismo en un sentido contrario, o un espejo. Voy a ahorrar esto porque necesito un poco de espacio, pero Ahí donde está Ipso era acá. Cálculo con él. Esto. Ok. Solo quería, si ponemos, me gustó este pensamiento, ¿se acuerdan que siempre hacemos así los versículos? Ponemos las palabras que son claves o los elementos y después ponemos cómo se repiten, si se repiten como un quiasma o si se comparan y contrastan o si es una repetición y ampliación. Si tenemos A, B, es una repetición y una ampliación. Ahora, lo que queremos hacer ahora es poner, ¿qué vamos a poner acá? Historia alfa de Pirro, Exactamente, vamos a poner alfa y omega. omega. Y acá, Alfa, alfa y omega. omega. Ponemos alfa y omega, alfa y omega. ¿Qué tenemos? Repetición y ampliación. Ok. Tenemos una repetición y ampliación.
Y si sabemos que tenemos acá victoria del rey del sur, vamos a poner un ejemplo. No, victoria del rey del norte, vamos a hacerlo bien. Acá tenemos una victoria del rey del norte. Acá tenemos una victoria del rey del sur. No, del rey del norte de nuevo. Y finalmente del rey del sur. Y en la omega tenemos victoria del rey del sur, después del rey del sur y finalmente del rey del norte. Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial y confirmamos que tenemos victoria del rey del norte, después del rey del norte, después del rey del sur. Por estructura, por aprender las estructuras, ¿qué tiene que haber en la historia omega? 2 victorias seguidas del rey del sur con una victoria final del rey del norte. ¿Lo ven? Tiene que ser igual a esto. Tiene que repetirse y ampliarse esa misma historia. Esta tiene que ser este tiene que ser este y este tiene que ser este. Entonces vamos a tener una victoria del rey del sur, otra, y después una victoria del rey del norte. ¿Sí? Estuvimos haciendo eso con los versículos bíblicos, es el principio que queremos aplicar. Entonces lo que esperamos es que este evento paralelo con Heraclea vaya a ser un ataque de que el rey del norte hace el rey del sur, pero que acaba siendo el rey del sur beneficiado. ¿Quién es el rey del norte en nuestra historia? Trump. Hemos visto que es Donald Trump, es Estados Unidos. Este cuadro lo hice para poner todo esto que estoy colocando acá. Es mano. ¿Y una victoria de quién? De Putin, del rey del sur, de Rusia. Después tenemos que ver al rey del sur, a Rusia, a Vladimir Putin, atacando al rey del norte, Estados Unidos. Y el victorioso tiene que ser Rusia, Vladimir Putin. El rey del norte, después Estados Unidos tiene que atacar a Rusia y ser victorioso. ¿Quién? El rey del norte, ¿cierto? Sí. ¿Qué? Estados Unidos. Y vieron que yo puse acá Rafia y Panium. ¿Se acuerdan que empezamos a estudiar esas batallas antes de entrar con la historia de Pirro? Empezamos a estudiar la batalla de Rafia y Panium. En realidad eso es lo que queremos entender. Esta es la batalla que queremos entender. Para eso necesitamos entender esta primero. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Rafia y Panium? Veíamos ya que antes del decreto dominical iba a haber una victoria del rey del sur sobre el rey del norte. Luego una victoria del rey del norte sobre el rey del sur. Y terminando con el decreto dominical. Yo no estuve en la clase pasada, Sí. pero vos hablaste algo de 2014 y 2016. Sí. Como para recapitular. Vamos a repetirlo igual y vamos a profundizarlo más porque lo que hicimos ayer fue unas menciones breves solamente. Ok. Ahora entonces ya estamos terminando nuestro tiempo. Tal vez quiero terminar con una pequeña explicación, tal vez lo que estamos haciendo, para que entendamos un poco de lo que hemos hecho hasta acá. Seamos un poco conscientes de cómo llegamos tal vez. En nuestras primeras clases fuimos a estudiar, vimos que nuestra historia, antes del decreto dominical, había una repetición de Daniel 11, los versículos cuánto de cuánto. 40 al 45 y repite el 5 al 16. Exactamente, vimos que había una repetición de los versículos 5 al 16. El 5 está mucho más para allá, el 5. No lo quiero poner acá ahora, quiero solamente centrarme en la última parte. Si no me equivoco, era el versículo 10, que representaba ¿cuál año? No. El 11 es Rafia. El 10 era 1989, ¿se acuerdan? Eran los dos hijos del rey del norte que van contra el rey del sur. Dijimos que eso era Ronald Reagan y Bush yendo contra la Unión Soviética.
Después tenemos, sí, el versículo 11. Vimos que en el versículo 11 teníamos la batalla de Rafia. Los versículos 13 al 15, la batalla de Panium. Es todo, todo el capítulo 11 de Daniel, esto. Rafia y Panium. Ahora, lo que fuimos a hacer después es estudiar Hechos 27, y Hechos 27 nos llevó proféticamente hasta el año 273, la historia de Pirro. Y lo que fuimos a hacer ahora es estudiar la historia de Pirro para entender qué estructura encontramos allá, qué importancia tenía esa historia. Y lo que encontramos en la historia de Pirro es una batalla que se llama Ásculo y una batalla que se llama Benevento. Y vimos que Benevento era paralelo a Panium. No mencionamos, porque venía justo antes del año 272, que vimos que era paralelo al decreto dominical. Y en Benevento es una victoria del rey del norte, de Roma. Así como en Panium es una victoria del rey del norte, de Seleuco. Es cuando Roma conquista la ciudad fuerte, Sidón, Exactamente. el imperio de Ptolomeo. De Antíoco Magno. Digamos, de los Seleucidos. Exactamente. ¿Estás siguiendo? ¿Alguien está siguiendo por lo menos lo que estoy diciendo? Está haciendo lo siguiente. Acá tenemos la historia de Daniel 5 al 16. 10 al 16. Y estamos poniendo acá abajo la historia de Pirro en Italia, ¿okay? Que fue la historia primeramente donde fuimos. En Pirro en Italia veíamos que el año 272 representaba el decreto dominical. Vimos varias razones por las cuales eso pasaba. Vimos que Benevento es una victoria del rey del norte, así como Panium es una victoria también del rey del norte, de Antíoco Magno sobre Egipto. Antes de Panium teníamos Rafia. ¿Okay? Antes de Panium teníamos Rafia. Y antes de Benevento tenemos Ásculo. Tanto Rafia como Benevento son una victoria del rey del sur. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Tanto Ásculo, como Rafia son victoria del rey del sur. Vimos también que el año 285 es paralelo con 1989. ¿Sí? 285 paralelo con 1989. Ahora lo nuevo que nos presenta esta línea es la batalla de Heraclea y la alianza, ¿dónde está? Acá. La alianza de Pirro con Demetrio. Entonces, esta historia nos presenta dos nuevos eventos que son Heraclea, vamos a decirle Ipso y Heraclea. Voy a confundir, voy a poner acá arriba Ipso y Heraclea. Sí, lo único, Marti, que ¿Sí? si en el 285 está hablando del omega, Ujú. ipso es anterior y es del alfa. Sí. Se está combinando. Lo que estamos haciendo en realidad es combinando. Vamos a poner por ahora Ipso. Vamos a seguir con la historia de Omega. Tenemos Heraclea acá, que es algo que no encontramos en Daniel 11, 5 al 16. Y cuando vamos a combinar todas las historias para ver acá, también vemos que tenemos Polonia, que es semejante a lo que pasó en Ipsos, en el 301. Entonces, a la hora de entender lo que estas parábolas significan y combinarlas, también tenemos esa batalla que le voy a poner Ipsos, como ese símbolo de la batalla en la cual tenemos la combinación del rey del norte y el rey del sur contra una triple alianza. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Cuando fuimos a estudiar Daniel 11, 5 al 16, encontramos que había dos nuevos eventos y por estructura dijimos tienen que pasar antes de la ley dominical. Ahora vamos a estudiar la batalla de Pirro, las batallas de Pirro, y vemos que no solamente se confirman los dos eventos que habíamos visto en Daniel 11, aparecen dos nuevos. ¿Okay?
Y eso es lo que hemos estado haciendo en nuestro estudio hasta ahora. Descubrimos 2 nuevos eventos antes de Raphael Bannion. ¿Sí? Y lo que queremos hacer en nuestros próximos estudios es entender cómo ya se cumplió, voy a decir, ya pasó delante de nuestros ojos y no lo sabíamos. En 2016 se dio esa alianza entre el rey del norte y el rey del sur, entre Putin y Donald Trump. Y voy a decir que ya pasó también Heraclea. Y quiero confirmarlo eso en nuestros próximos estudios. Y eso es importante, porque lo que queremos hacer es conectar esos eventos, entender la progresión de esos símbolos para entender lo que va a pasar en Rafia, que es lo que está en el futuro. Amén. ¿Okay? Vamos a orar.